Vemos a filtrar. I'm waiting to start. Entrar. Morning. Ok. A ver, ¿qué habíamos visto ayer con respecto a la clasificación de los estados? ¿Cuántos se acuerdan que hicimos? Ayer dijimos que un estado era accesible desde otro, sí que si existía un camino en esa dirección entre ellos. El camino podía ser de cualquier longitud, ¿correcto? Sí. Ya. Eso ya será reducible. Correcto. Y esto, cuando dos estados eran accesibles, el uno desde el otro y el otro desde el uno, se comunicaban. Entonces decíamos que los estados se comunicaban, y si todos los estados de una cadena se comunicaban entre sí, entonces decíamos que la cadena era reducida. ¿Correcto? Ya. Hicimos, si mal no recuerdo, hicimos dos ejemplos, ¿verdad? Dos ejemplitos. Hitos, o sea, no eran nada del otro mundo. Ya. Entonces hoy nos toca hablar de recurrencia y de transitoriedad. ¿Ok? Entonces, bueno, esas palabras, ¿qué significan en español? ¿Ustedes han usado la palabra recurrente alguna vez en español? En sus conversaciones diarias. Exacto, recurrente es que alguien tiene una conducta recurrente, quiere decir que esa persona siempre vuelve a... Se usa mucho en el sentido negativo, ¿no? En el sentido de que hace esto que está mal y es recurrente la conducta, él vuelve y lo hace, ¿no? Este chico se copió en el primer ciclo, se copió en el tercero, se copió en el quinto, ya es una conducta recurrente y no se corrige, ¿de acuerdo? Y transitorio, pasajero, correcto, que no, o sea, que es posible que ahora estés atravesando por una mala racha, pero bueno, es transitorio, ten fe, ya pronto va a cambiar y va a mejorar para ti. Ok, o sea que son palabras que sabemos exactamente lo que significan, ¿no? Ahora, a nivel de grafos, ok, significa más o menos lo mismo. Fíjense, voy a definir FI como la probabilidad de que comenzando en el estado I, la cadena eventualmente regrese ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense, estoy diciendo que el estado I será recurrente si la probabilidad de que que la cadena comenzando en I regrese al estado I sea 1. ¿Qué querrá decir eso sobre el estado I? Fíjense, esto quiere decir que cuando yo arranque en I, o sea, la probabilidad de que eventualmente yo regrese ahí es 1. ¿Por qué la suma de qué probabilidades? Siempre se regresa ahí, pero es eso, ¿no? O sea, la probabilidad de que arrancando en I, la probabilidad de volver ahí
es 1, quiere decir que yo voy a visitar, eso siempre es cierto cada vez que te paras en I. Entonces volviste ahí, porque la probabilidad de volver es 1, y cuando estás en I, eso vuelve a ser verdad. La probabilidad de arrancando esa vez en I, la probabilidad de regresar es 1, siempre que visites I. Entonces, esto quiere decir que I será visitado infinitas veces. ¿Ok? Entonces, intuitivamente, eso es lo que significa que un estado es recurrente. Ahora, para mí transitoriedad es un poquito más complejo, porque fíjense que dicen que la probabilidad de partiendo de I, eventualmente volver a I, es menor que 1. ¿Qué significa eso? Exacto, que no es seguro que volverá, ¿no? No es seguro, a ver, no es seguro que estando en I, la cadena regrese ahí. ¿Correcto? Fíjense que otra manera que a mí me ayudó mucho a entender este concepto es, miren, ¿qué pasa si yo multiplico FI por -1? Si yo multiplico esta desigualdad, o sea, el hecho de que FI sea más chiquito que 1, la multiplico por -1 a ambos lados, se va a alterar el sentido de la desigualdad, ¿verdad? Me va a dar así. Y si ahora sumo 1, esto me da mayor que 0. Esto es una probabilidad, o sea que me está diciendo realmente que es distinto de 0. ¿Quién es FI? 1 menos FI, perdón. ¿Qué significaría 1 menos FI ahora que sabemos qué es FI? O sea, esta es la probabilidad de que partiendo de I, correcto, la cadena no regrese. De que eventualmente regrese. ¿Sí? Ya. Entonces fíjense que la probabilidad de que partiendo de I la cadena no regrese ahí no es 0. O sea, hay una probabilidad positiva de no regresar. ¿Ok? Quizás lo pongo aquí. Hay una probabilidad distinta de 0 de no regresar. Ahí partiendo de I. En el caso de que sea transitorio. ¿Ok? Eso, en otras palabras, eso significa que un estado transitorio será visitado un número finito de veces por la cadena. Pucha, ese finito quedó bien mal escritico. A ver, número finito de veces. ¿Okay? O sea que eventualmente la cadena va a salir de ese estado transitorio y no va a volver más. ¿Ok? Después de un número finito de veces. Entonces hay, para estas dos propiedades de los estados, hay bastante intuición para pensar en ellos. Pero la verdad es que la forma de probar que es transitorio o es recurrente es calculando el FI. ¿Ok? Entonces vamos a los ejemplos de una vez. Esto voy a grabar, me avisan si puedo borrar.
Ok. Entonces, este ejemplo fue uno de los ejemplos que vimos ayer, ¿o no? Sí, ok. Chévere. Entonces, a ver, voy a tapar esto, que la idea era que no lo vieran. Así que no miren, no miren, no miren. Ya. Ok. Entonces, vamos a ver cuáles de estos estados. Bueno, les recuerdo que lo que sí hicimos fue separarlos en clases. Ok, teníamos la clase 03, teníamos la clase del 2 y teníamos la clase del 1. ¿Correcto? Entonces vamos a ver ahora, pues, qué pasa con los estados. Por ejemplo, ¿quién es F1? Es decir, ¿quién es la probabilidad de que partiendo del 1, eventualmente la cadena visite el 1? 1. Papita, ¿verdad? Facilito. De hecho, entonces, ¿este estado cómo es? ¿Recurrente o transitorio? Recurrente. De hecho, es más que recurrente. Es absorbente. Significa que una vez que caes ahí no te suelta. ¿No has tenido nunca un novio absorbente? Pucha, son un fastidio. Yo tuve uno. Dios mío. O sea, el tipo no entendía que yo estaba cortando con él. Así. Ya entendieron, ¿no? Bueno, caes ahí y parece que te envuelve y no hay manera de soltarlo ya. Absorbente. ¿Ok? Esos tipos se reconocen fácilmente en la matriz de transición en un paso. ¿Ah? Todo el mundo ha tenido una experiencia así con alguien, ¿verdad? Sí, pucha. Sí. Estos tipos se reconocen fácilmente porque en la diagonal tú buscas ese estado y en esa entrada va a haber un 1. ¿Ok? O sea, va a tener un bucle con probabilidad 1, el estado absorbente. Siempre. Ojo, claro, porque tiene que sumar 1 el resto de la fila. ¿Ok? Entonces, chévere. El 1 es recurrente y además es absorbente. Ok, ¿qué pasa con el 2? ¿Cómo calculo F2? Es un tercio, porque fíjense que si yo cojo cualquiera de estos dos caminos, o sea, yo parto el 2 y agarro esos caminos, ya no regreso. Entonces, claramente puede pasar que yo regrese al 2 un número finito de veces. Yo puedo hacer un tercio, un tercio, un tercio, pero eventualmente voy a dejar el 2 y no voy a regresar. O sea que el número de veces que yo estoy visitando el 2 va a ser finito sí o sí. Y además, fíjense que ese bucle tiene una probabilidad que es menor que 1. ¿Ok? De hecho, esto da un tercio y no hay otro camino de ninguna otra longitud partiendo de 2 para regresar al 2. ¿Correcto? O sea que recontra fácil volver, o sea, ver que es transitorio. ¿Okay? O sea que esta clase es transitoria. El estado 2 es transitorio. A ver, ¿y el 0 y el 3? ¿Qué serán? Es recurrente, ¿lo ven? Si yo salgo del 0, me voy a quedar ahí, o sea, lo voy a visitar hasta que me den náuseas, ¿ya? Ok. O sea que el F0 claramente es 1. Yo salgo del 0 y eventualmente vuelvo al 0, con probabilidad 1, de hecho. O sea que el 0 es recurrente y sí, tanto la recurrencia como la transitoriedad son propiedades de clase. Es decir, si yo pruebo que uno de los estados en una clase es recurrente, yo ya sé que los demás son recurrentes. ¿Ok? Y si yo pruebo que uno de los estados de una clase es transitorio, entonces automáticamente todos los demás estados en esa clase van a ser transitorios. ¿Ok? O sea, esas propiedades, ambas propiedades, son propiedades de la clase.
¿Ok? Entonces, por supuesto, este era el primer ejemplo y aquí todos los FI eran facilitos de calcular. Ahora vámonos a uno donde ya no es tan facilito de calcular. Me avisan, ¿ya puedo borrar? Ya, chévere. Ok. Vámonos a este, déjenme borrar. No miren, no miren, no miren, no miren, no miren. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Vamos a aprovechar. Además, mis gritos los distraen y no pueden leer la información. Ya, chévere. Yo he podido quitarlo de ahí, ¿verdad? Pero es más chévere de hacer el cuadrado. A ver, siempre que comiencen con una cadena nueva, esta cadena no la habíamos visto antes. Este es un ejemplo que no habíamos revisado el día de ayer. Comencemos por revisar, o sea, por decidir cuáles son las clases. ¿Ok? Porque precisamente porque son propiedades de clase, y con este ejemplo quiero demostrarlo, hay veces que calcular el FI para un estado de una clase es más fácil que calcularlo para otro estado de la misma clase. Entonces, si yo demuestro que es recurrente o transitorio, ya lo he hecho para todos los estados de esa clase. Tengo que poder escoger cuál es el estado que más me conviene para demostrar recurrencia o transitoriedad. Y para eso tener agrupados los estados en clase hace que yo tenga que trabajar menos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas clases hay aquí? A ver, ¿quiénes son? 1 y 2 y 3 y 4. ¿Por qué? 1 y 2, y fíjense que hay una probabilidad positiva de dejar la clase del 1, 2, y si yo agarro este camino o agarro este camino, ya no regreso. O sea que tenemos intuición de que la clase 1, 2 es como. Es transitoria, ¿ok? O sea, aquí es intuición. Me dice que esta es transitoria y la otra. Si caes ahí, te quedas ahí para siempre, ¿lo ves? No tienes manera de volver al 1 y el 2 arrancando del 3 o del 4. O sea que la intuición nos dice que es recurrente. Ahora vamos a ver si es verdad. ¿Correcto? Entonces, fíjense, yo voy a calcular F2. Y espero que F2 sea menor que 1. ¿Correcto? ¿Cómo calculo F2? Un medio por un medio, eso es un camino. Eso es un camino de longitud 2, ¿no? Voy a poner 2 pasos. O hay otro camino, ¿verdad? ¿Qué otro camino hay? Un medio por un tercio por un medio. Es un camino de 3 pasos. ¿Qué más? ¿Hay otro camino? Sí lo ven, ¿no? Esto es un medio y yo puedo dar 2 vueltas en el bucle y después un medio, y esos son 4 pasos. ¿Lo ven, no? Fíjense que yo puedo sacar el un medio por un medio factor común, digamos un cuarto. Y de resto me queda, y fíjense que aquí hay un tercio a la 0. ¿Sí o no? Que quiere decir, no doy la vuelta en el bucle. Entonces, esto, fíjense que tengo la suma desde k igual a 0 hasta infinito de un tercio a la k, donde k es precisamente el número de vueltas que doy en el 1, ¿no? Número de veces que agarramos, no sé, o que tomamos, o sea, feo el agarrar,
que tomamos el bucle, ¿no? ¿Correcto? Ay, pucha, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy escribiendo en inglés. Bucle. Bucle. Bien. ¿Cuánto da eso? Ya sé que hay un montón de incrédulos ahí diciendo, ay, esta broma no va a dar menor que 1 más nunca en la vida. Una serie. Son infinitos términos. ¿Ya? ¿Conocen esa serie o no? Poner por aquí. Esa serie se llama la serie geométrica. Es la única que aparece en estos cálculos, o sea que me la tengo que aprender. Y esa serie da 1 entre 1 menos R, siempre que el valor absoluto de R sea menor estricto que 1. ¿Ok? En este caso, R vale 1/3. O sea que esa cosa da 1/4 por 1 entre 1 menos 1/3. O sea que da 1/4 por 1 entre 2/3 da 3/2 aquí. O sea que da 3/8. Que afortunadamente es menor que 1, tal como sospechábamos. ¿Ok? O sea que el estado 2 es transitorio. Como el estado 2 y el estado 1 están en la misma clase, entonces ya sabemos que el estado 1 es transitorio también. ¿Ok? Sin embargo, fíjense cómo sería calcular F1. Fíjense, F1 yo puedo coger este camino, que es de longitud 1, o puedo agarrar el camino de 1/2 por 1/2 y ya regresé, ¿no? Puedo irme para abajo. Podría irme, pero no regreso a 1, entonces ese camino no contribuye a la probabilidad de volver al 1. ¿Correcto? O sea que esto da 1/3 más 1/4. ¿Que da cuánto? Bueno, esto es lo mismo que hacer 4/12 más 3/12. 7/12. ¿Correcto? Que es menor que 1, pero observen varias cosas. El F1 y el F2, los dos dieron menor que 1, pero no tienen que dar lo mismo. ¿Ok? Pero la conclusión es la misma. El 1 también es transitorio. ¿Correcto? Entonces, bueno, chévere. ¿Qué otra observación hay? Vamos a ir poniendo aquí. Primera observación. F1 y F2 son distintas, pero ambas son menores que 1. ¿Ok? Bastaba con calcular una de las dos. Basta con calcular una de las dos. ¿Cuál sería la siguiente observación? ¿Cuál fue más fácil? F1 fue más fácil, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Exacto. La moraleja es busquen el más fácil. Si ven que tiene bucles No, no es. ¿Por qué no es absorbente? No es. ¿Puede ser transitorio y absorbente al mismo tiempo? Fíjense que los estados absorbentes son todos recurrentes, porque te quedas ahí pegado, pues. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos, valga la redundancia, de los jugadores, de la ruina del jugador. El estado 0 y el estado donde se queda con toda la fortuna, los dos eran absorbentes.
porque la cadena se quedaba ahí pegada una vez que entraba ahí, el juego se acababa, ¿correcto? Entonces, moraleja, piense a cuál estado le va a calcular. Es más, déjame ponerlo mejor. ¿A cuál estado de la clase? Gracias. Pucha, qué diferencia. El shhh que hace de fondo es odioso. El estado de la clase a la cual, piense a cuál estado de la clase le va a calcular el FI. Okay, podría haber uno más difícil que otro. Entonces, mosca que no tienen por qué dar lo mismo. Lo que sí es verdad es que los dos dan menores que uno porque la clase es transitoria. Entonces, por un lado tengo la intuición. Miro y digo, ay, pucha, esto parece ser transitorio. Por el otro lado saco la cuenta y verifico. Ok, normalmente aquí la intuición no falla, pero hay veces que uno tiene mala intuición, entonces sacar la cuenta es lo que define. Ok. No, porque ya regresaste. Cuando ya tocaste el 1. Regresar, ya regresaste en un paso. Por eso les pongo aquí abajo cuántos pasos estamos tomando, ¿no? Fíjate que aquí no se lo puse, pero esto es un paso. Estos son 2 pasos y ya no hay más caminos de ninguna otra longitud para partiendo del estado volver al estado. ¿De acuerdo? ¿Lo ves? A diferencia del otro lado que tienes el bucle del 1 que te quedas pegado ahí. Pero no estás regresando al 2 cuando coges el bucle. ¿Lo ves? Ya. Muy bien. ¿Qué pasa con F3, por ejemplo, o F4? A ver, el F3, hay un camino de longitud 1 para volver en un paso, ¿sí? Después tengo un tercio, ¿no? Camino de longitud 2. Voy a poner aquí un paso, 2 pasos. Después, ¿qué sucede? Después voy un tercio y puedo dar infinitas vueltas ahí. Tengo la misma situación que teníamos con F2, ¿correcto? Más, entonces sería un noveno, ¿correcto? Un tercio por un tercio, por la suma desde K igual a 0. De hecho, puedo incluir el caso de los 2 pasos ahí, ¿no? Sí. Puedo meter este caso ahí, lo voy a borrar. Y así tengo más espacio, perdón. Me voy a reescribir, un momento. Esto es un noveno por la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de 2 tercios a la K. ¿Cuánto da eso? Ahora ahí están los incrédulos que dicen, esa broma no va a dar uno más nunca en la vida, ¿verdad? A ver, da 2 tercios más un noveno por 1 entre 1 menos 2 tercios, ¿correcto? O sea que da 2 tercios más un noveno por 3, ¿no? Porque lo de aquí abajo da un tercio, se voltea, da un tercio, 2 tercios más un tercio. Da 1. ¿Ok? O sea que el estado 3 es recurrente, tal y como habíamos intuido al comienzo. ¿Ok? Fíjense que en este caso F3 y F4 tienen la misma dificultad.
Es la misma cosa, son igualitos los dos. Porque los dos tienen el bucle del otro lado, o sea que es la misma historia. ¿Ok? Ya. Chévere, ¿no? Está claro entonces. Tengo una pregunta más, pero yo creo que tengo aquí un montón de... ¿Qué hora es? Volé con ustedes. No hice casi nada de esto en la otra sección. Ok, bien. Voy a borrar, ¿sí? De todas maneras, como siempre, está aquí en limpio. Por cierto, ya les colgué este archivo en el módulo de la semana 12. ¿Ok? Ya. Ok. Algunas observaciones. Creo que ya varias las dije. Si el estado I es recurrente, entonces, dado que la cadena de Markov comienza en el estado I será visitado infinitas veces. Si el estado es transitorio, será visitado un número finito de veces. Hay una cosa que no dije, pero fíjense que la distribución del número de veces que un estado transitorio es visitado por la cadena es una variable aleatoria geométrica con probabilidad de éxito 1 menos FI. A ver qué significa eso. A ver quién me lo explica, porque es geométrica. ¿Qué era una geométrica? ¿Se acuerdan? Ajá, el número de veces. O sea, tenías un experimento de éxito-fracaso, que aquí es volver al estado I partiendo de I. Ese es, bueno, el éxito es no volver más, de hecho, para esta geométrica. ¿Ok? Entonces, tú partes de I, vuelves ahí, partes de I, vuelves ahí, partes de I, vuelves ahí, partes de I, te sales y ya no regresas. ¿Ok? Fíjense que está contando el número de veces que regresas antes de ya no regresar más. ¿Correcto? Por eso es geométrica. Y fíjense que la probabilidad de éxito es precisamente 1 menos FI, que es la probabilidad de partiendo de I no regresar ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, tengan eso presente. A ver, voy a tomar foto. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Ok? Bien. Creo que hay más observaciones, la verdad no me acuerdo, pero a ver. Ajá. Sobre el número de estados de la cadena de Markov con un número de estados finito, no todos los estados pueden ser transitorios. A ver, ¿por qué es eso? Si yo tengo una cadena con un número finito de estados, ¿por qué no pueden ser todos los estados transitorios? Correcto, porque llegaría un momento donde la cadena ya no tendría dónde ir, ¿ya? Porque cada uno de esos estados transitorios los visitaría un número finito de veces. Y la cadena sigue hasta infinito, o sea que eventualmente se quedaría sin estados a los cuales visitar. ¿Ok? Entonces, una cadena con un número finito de estados tiene que tener por lo menos un estado recurrente. ¿Ok? Si la cadena tiene un número infinito de estados, entonces podrían ser todos transitorios. ¿Ok? Esto se pone exótico rápidamente. ¿Por qué? Porque si son infinitos estados, pues siempre tengo algún estado, aunque sea transitorio, al cual visitar. ¿Ok? Cuando se me acabe ese, tengo otro más. Y así sucesivamente. La transitoriedad y la recurrencia son propiedades de clase, ya lo dije que se extiende con demostrar que uno es algo, ya toda la demás cadena, todo el resto de los estados en esa clase absorben esa propiedad.
Y todos los estados de una cadena de Markov con conjunto de estados finitos e irreducible son recurrentes. ¿Okay? Si una cadena de Markov, todos los estados se comunican, o sea, la cadena es irreducible, todos esos estados van a ser recurrentes, no van a tener ninguno transitorio. ¿Okay? Bueno, la absorción ya lo hablamos. La manera más fácil de ver si un estado es absorbente es mirar la matriz de transición en un paso y ver si en la entrada I de la diagonal hay un 1. O sea que eso lo podemos identificar al toque mirando la matriz de transición de una vez. ¿Ok? Ok. Vamos a ver aquí qué pasa con este ejemplo. Estoy tapando, no miren, no miren, no miren. Ya. Ok, ¿qué pasa aquí? Háganlo ustedes. Todo. Háganlo todo porque tenemos tiempo, háganlo ustedes. Por cierto, ¿quién es Mark? Cool. No estaba segura si eras tú o quién era. Ya, nada. Curiosidad. Aquí están los plumones. A ver quién lo hace. Ay.
¿Ya alguien terminó?
¿Lo hicieron? ¿No sabes? Equivóquense, pues no importa. Agarran el plumón y váyanse a la pizarra. A ver. Sí, pues, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Mejor nos equivocamos ahora. Dime. ¿Ya?
Los grados por fracciones. Cero. Vamos a ver, voy a corregir. En un paso es un medio. Después en dos pasos es un medio por un tercio. Después puedes quedarte dando vueltas. Y entonces fíjate que cuando haces eso, te quedas dando vueltas. O sea, exacto. Entonces se junta todo esto aquí y aquí está así.
Ya, bien. Entonces, quedó claro esto, ¿no? Vamos a esperar a Santiago que se está lavando las manos. Ahí está. ¿Ok? Y no está calculado F0. O sea que va chévere. Sale el cálculo. Ya, ya. 3:19, nos vemos a las 3:30 para cerrar. 3:29, nos vemos.
¿Alguien tiene galletitas? Para comérmelas todas yo. Bien, ¿se entendió entonces? ¿No? Bueno, aquí esto hay que practicarlo un pelín. ¿Ok? O sea, no creen que ya lo entendieron para distintos casos. Las cosas a veces se complican. O sea, que tienen que hacer la tarea. Ahí hay bastantes ejercicios para clasificar estados y hay que practicarlo. Esto, en este ejemplo ya lo hicimos. Entonces, bueno, vamos a periodicidad. Periodicidad es uno de esos conceptos que da miedo, ¿okay? Pero no es tan terrible. ¿Okay? Yo creo que más que ver la definición, como que me voy a ir acá. ¿Ok? Voy a ir a un ejemplo y después volvemos a la definición. Pero fíjense, yo para ir, ¿en cuántos pasos puedo regresar yo al cero? O sea, que es el mismo ejercicio que estábamos haciendo ahora. Fíjense que yo puedo ir al cero en 2 pasos. ¿Sí? O sea, voy primero de aquí para acá y luego de aquí para acá. Esto es en 2 pasos. ¿Correcto? O puedo tomar el camino externo, digamos, de ir del 1 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 0. Y eso lo hago en 4 pasos. ¿Qué otras cosas podría hacer? Yo podría quedarme dando vueltas aquí. ¿Lo ven? Yo podría ir del 0 al 1 y después es como si fuera un bucle, pero más grande. Podría quedarme dando tantas vueltas como yo quiera ahí, pero ese número de vueltas siempre me agrega, son 2 pasos más. ¿Lo ven? O sea que siempre el regreso, o sea, partiendo de 0, el regreso a 0 ocurre en un número par de pasos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces hay un camino, digamos, de longitud 2, hay un camino de longitud 4, hay un camino de longitud 6, hay un camino de longitud 8, etc. ¿Lo ven? O sea, todos los caminos son de la forma 2 más 2n, donde n es el número de veces que doy la vuelta ahí. ¿Correcto? Ok. Entonces, fíjense, ¿puedo calcular yo el máximo común divisor de eso? ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Qué era el máximo común divisor? Comunes. Ok, entonces el máximo común divisor. Ok. Bueno, eso es el periodo del estado 2. Perdón, del estado 0. El periodo del 0, ¿ok? Del estado 0. Voy a ponerlo así. Es 2. ¿Ok? O sea que el periodo, yo tengo que mirar todos los caminos que iniciando en el estado regresan al estado, pero en vez de mirar los caminos, tengo que mirar el número de pasos de los caminos y calcular el máximo común divisor entre todos esos números de pasos. ¿Se entendió? A ver, lo repito. O lo escribo. Ok.
tenemos que buscar todos los caminos que comenzando en el estado, voy a poner en el estado I, terminan en el estado I. ¿Ok? Calculo el número de pasos que toman dichos caminos y calculo H divisor de todos ellos es el periodo. De hecho se escribe así, es el periodo de cada. Piensen en este ejemplo, es fácil. ¿Qué caminos hay para partiendo de cero volver al cero? Hay un camino en 2 pasos, ¿sí? Anoto el 2. Hay un camino en 4 pasos, ¿no? El externo. Hay un camino de 4 pasos. Pero hay un camino de 6 pasos, que yo voy del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 1, del 2 al 2, del 2 al 1. Son 6. Pero yo me puedo quedar ciclando n veces en 2. Entonces, 8, 10, 12. El máximo común divisor, fíjense que aunque ponga más, como es el mínimo, al mínimo exponente, aunque ponga más, el máximo común divisor sí, seguirá siendo 2. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos el periodo del cero. Que entra justo ahora. Voy a Mira, para ir del 0 al 1, perdón, para ir al 0 y volver al 0, hay un camino de 2 pasos. O sea, voy del 0, mira, lo pinté internamente, voy del 0 al 1 y del 1 al 0. Pero también podría ir en 4 pasos, de 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 1 y del 1 al 2, ¿no? O me puedo quedar dando vueltas aquí en 2. En cuyo caso puedo ir en 2 pasos, me puedo quedar dando vueltas aquí. O sea, voy del 0 al 1, me quedo dando vueltas aquí y regreso. Pero cada vez que doy una vuelta, le estoy agregando 2 pasos al camino. O sea que en total puedo ir en 2 pasos, en 4 pasos, en 6 pasos, en 8 pasos, en 10 pasos, en 12 pasos, etc. El máximo común divisor de eso es comunes elevados al menor exponente, ¿no? Entonces el común es el 2, el menor exponente es 2 a la 1, o sea que el máximo común divisor es 2. O sea que el periodo del 0, fíjate que siempre estamos partiendo del 0 y regresando al 0, es 2. ¿Ok? Entonces diremos que el 0 es periódico, periodo 2. ¿Ya?
Chévere. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿les parece? Ya. Este es un ejemplo estilo Renault. Voy a tapar aquí. A ver, ya. Perusa de cadena. Pedido Fabián. Mentira. Sí. Ah, no sé, estos audífonos están fallando un montón. Me tengo que comprar unos nuevos. Mandarlos a reparar, no sé, pero los bichos se están desintegrando ya. Le he pedido a Fabián que juntara, porque ya el lunes vamos a probablemente a terminar con el teorema de la estacionaria en ambas secciones. Si acaso en la otra, capaz me tomo un rato de la clase del martes, ¿ok? Porque es enunciar un teorema y hacer ejemplos. Entonces, le he pedido que junte las dos tareas y les voy a dar hasta el martes 27 para hacerlas. ¿Ok? Entonces quedaría el perusal de continuas, que para el martes 27 ya habremos visto algo. Es el último. O sea, el perusal, voy a hacer un único perusal de continuas. Y este es el penúltimo, sí. Sí, el que se va a abrir hoy. Sí. O sea, el de 8, el octavo es el de hoy. Ah, ok. Entonces va a haber un 8. Va a haber un octavo. ¿Ok? Bueno, denle pues, ¿cuánto es el... Let's focus. Después vemos. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la periodicidad? Tengo que buscar todos los caminos que inician en 5 y terminan en 5. Bueno, mejor aún, tengo que buscar las longitudes de los caminos que comienzan en 5 y terminan en 5. Entonces, vamos a ver. Del 5 yo podría hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya volví. 6 pasos. No sé. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Yo puedo salir del 5 y volver al 5 por esta otra nube.
Fíjense que está este otro camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos. Y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Sí o no? Ya el 6, o sea, tengo que calcular el máximo común divisor entre el 6 y el 8. Perro. Es 2 por 3 y 2 a la 3. Repasar máximo común divisor. ¿Cómo que 0 y 14? Ah, no, está mal, ¿no? A ver, ¿por qué está mal? No, el de ellos. Y ojo que digo ellos y no me incluyo, ¿no? No, está mal. A ver, está mal. O sea, fíjense que yo no puedo quedarme dando vueltas aquí porque cada vez que doy una vuelta ya volví al 5. O sea que son 6 y 8, no más. ¿Ya? O sea, no es 8N. Es más, vamos a tomar la foto. No, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir esto. Porfa, acuérdenme de corregirlo. A ver, voy a tomar la foto quitando esto. Ya. El máximo común divisor es comunes, solamente los comunes a la menor exponente, ¿no? No es comunes y no comunes, ahora tengo un lapsus. Elevados. El mínimo común múltiplo es comunes y no comunes, ¿no? Elevados a su mayor exponente es. Y aquí es el... Y solo los comunes. Ok, o sea que esta cosa da 2 también. Increíble. Pero aquí es el máximo común divisor. Esto es bonito porque yo usé máximo común divisor para hacer los horarios en Venezuela de todos los departamentos que estaban en el ciclo básico. O sea, yo era Daniel Horna, pero en Venezuela, en mi universidad. Y tenía a cargo como 15 departamentos. Y la petición fue, queremos todas secciones del mismo número de estudiantes. Y la solución fue máximo común divisor. Fue genial explicarle a los directivos. Ellos estaban usando máximo común divisor porque salieron los horarios y todas las secciones tenían 1 o 2 estudiantes de más, pero era perfecto, ¿no? Fue máximo común divisor y meterme un puñal de los sistemas, cómo funcionaban, cómo asignaban los alumnos a las secciones, porque allá no escogían el profesor con el que querían tomar el curso, sino que el sistema los distribuía al azar, ¿no? Pucha, fue bonito esto, y fue máximo común divisor lo que usé. Fue chévere eso. Esto, bueno, ¿se entendió? Lo que no me acuerdo es por qué había hecho no, ahora me quedé con las dudas, porque yo había hecho una cosa horrible para que el máximo común divisor no fuese 2. ¿Seguro son 8 pasos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Debo haber agarrado otra foto porque me parecía que eran 9. Y si eran 9, el máximo común divisor hubiese sido 3. No, es igual. Tienen que dar lo mismo porque se comunican todos.
Sí, claro. Sí, pero me fastidia que sean, y aquí son 6 también, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, sí los conté bien. Qué roncha. ¿Qué se cumple? A ver. No. Ah, pero sí dice 2, por lo menos. Ok. Esto es lo que está mal, es esto. ¿Cómo que 0 y 14, pana? O sea, yo estaba fumándome un pito de marihuana aquí, porque no entiendo qué pasó. O sea, yo lo veo. Además, esta clase tiene años preparada así y está así, ¿no? No, es que tiene que dar lo mismo. Es lo que te estoy diciendo. Si nos da diferente el periodo del 4, estamos fritos. A ver, ¿cuál es el periodo del 4? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 también. Si te puedes ir para arriba, haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9. No, pero entonces es peor. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14. Ahí está el 14. Entonces es 6 y 14. También da 2. ¿De acuerdo? Porque esto es 2 por 3 y esto es 7 por 2. Buena pregunta. No te digo que no entiendo cómo pudo estar eso así de mal. No, tengo que borrar eso, pues. Ya, no lo miren. Está malo. Está mal. Déjame tomar esa foto. Claro, pero no hay tal cosa como 6 más 8n. Pero 14. Ah, 6 más 8 es 14. Ya, pero no da n vueltas, porque ya regresaste al estado. En el 4 podría dar más vueltas, no en el 5. Ah, ok, ok. Ah, está bien. Entonces no está mal. Menos mal que no he tomado la foto. Pero el 0 no va, pues. Esto era un 2. Claro. Y son 8 pasos en la nube de arriba. Eso se puede para el 4, no para el 5. O sea, ahí hay un ejemplo en donde es más fácil calcular el periodo del 5 que calcular el periodo del 4. ¿Correcto? Y es lo mismo. Tiene que dar lo mismo, ¿ok? Eso sí, mosca. O sea, que todo el error es que ahí ha debido ir un 6, realmente, ¿no? Sí, lo demás está bien, ok. O sea, es un 0 ahí que se fue loco. Ya, muy bien. Entonces, chicos, son las 3:53. ¿Qué aprendimos hoy? A dar vueltas. Ya, quiero ver cuánto me falta. Ay, ergodicidad es fácil. Ergodicidad es cuando la cadena es... Ah, no, tengo que hablar que es positivo recurrente y aperiódico. Olvídenlo. Esto sí, falta. No, no, me falta como una hora de clase para poder terminar esto. Sí. Ok, pero ¿qué aprendimos hoy? Para resumir, ¿qué aprendimos esta semana? Aprendimos accesibilidad.
Escucha. A comunicación accesible. Es con S. Escucha, tengo dudas. Sí, accesible. Ajá. Comunicación, irreducibilidad. Vamos en orden, exacto. Recurrencia, transitoriedad, náguara, transitoriedad y periodicidad. Muchas cosas, parece nada, pero... ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta la recurrencia, se divide en dos, en recurrencia nula y recurrencia positiva. Y cuando unes recurrencia, una de ellas con aperiodicidad, o sea, cuando tienes, por cierto, lo que no dije es que si el periodo es 1, se dice que el estado es aperiódico. O sea, no es periódico cuando el periodo es 1. ¿Ok? Aperiódico. ¿Ok? Aperiódico es una de las hipótesis del teorema, por cierto. ¿Ok? Entonces, bueno, nos falta eso, nula y positiva, que es un concepto que realmente, si hay una cosa en la que muevo las manos y no pruebo con toda delicadeza qué es, sino que lo hago bien intuitivo, es eso, porque eso sí es medio roncha, matemáticamente hablando, no es tan fácil. ¿Ok? Pero bueno, entonces, lo que sí hago es hacer un ejemplo de recurrencia nula, que es súper antiintuitivo, pero tienen que ver uno para que vean que existe tal cosa, que puede pasar en un caso de verdad. ¿Ok? Entonces, bueno, nos falta eso para tener las hipótesis del teorema de la estacionaria y entonces ya poder usarlo. Ergodicidad es facilito porque es juntar. Sí, bueno, lo puedes poner aquí, pero es que ergodicidad nunca me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque es irreducible con recurrencia nula. Entonces, cuando tienes esos dos, entonces es ergódico. Entonces, no es que tenga una definición en sí misma, sino que juntas dos y eso te da ergodicidad. Por eso nunca me acuerdo qué es. ¿De acuerdo? Entonces, no necesito tiempo para decir eso. Bueno, sí, un segundo. Pero lo importante ahí es explicar la diferencia entre recurrencia nula y recurrencia positiva, que para eso sí me tarda un pelín. ¿Ok? Y fíjense que aquí se menciona, pero no está en este cuarto. Va a estar en el cuarto de la estacionaria. ¿Ok? Que es el último cuarto de cadenas de Markov discretas. Entonces, con un poco de suerte, comenzaremos el martes con cadenas de Markov continuas. Con una clase linda y motivadora. La clase que no va a ser tan linda y motivadora es la que viene después. Que Fabián estaba, pobrecito, sudando en mi oficina ayer, tratando de entenderla para poder explicárselos a ustedes, ¿no? Porque él tiene que dar una asesoría de eso, de las continuas. No, ya lo entendió. De hecho, ayer estuvo una hora en mi oficina y se fue entendiéndolo todo. Bueno, voy a quitar un montón de cosas porque podría demostrar un montón de cosas que ayer decidimos, o sea, entendimos las demostraciones, las vamos a poner en el cuarto porque además ya las había tipeado, era un montón de esfuerzo. Las corrigió porque había puesto cosas que no entendía, ahora están corregidas, están ahí, pero no las voy a probar en clase. Lo que vamos a hacer es aprender a usar esas ecuaciones. ¿Se acuerdan que en discretas, en cadenas de Markov discretas, teníamos las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov para sacar las cuentas? Aquí hay unas ecuaciones equivalentes para cadenas continuas. Pero hay unas que son backward y unas que son forward, y eso lo que hacen esas ecuaciones es encontrar una 359, encontrar una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces les voy a enseñar cómo usar las ecuaciones más que demostrárselas. Chao, nos vemos.
Ay, me tardé horrible. Ábranle la puerta al profe, porfa, para que pueda